¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muy buenas noches. Espero que les haya gustado narrativas, que hayan debatido con Ricardo, con Federico. Ustedes saben que su opinión nos importa muchísimo porque en este canal lo que importa es escuchar voces de la izquierda principalmente, encontrar puntos intermedios, cuestionamientos fuertes. En fin, ustedes saben perfectamente que nos encanta que opinen, que nos encanta que compartan, que nos encanta que nos digan sus opiniones, que para nosotros es fundamental en el ejercicio periodístico que tratamos, que intentamos hacer. Oigan, ¿qué les parece si hablamos de este tema que se puso de moda, digámoslo así, entre comillas, esta semana, y que son las guerras sucias, ¿no? Alguien por ahí me decía, no les digas campañas negras. Bueno, así se les conoce también, no es una cuestión racista ni mucho menos. Se les conoce por otro tipo de connotación, pero vamos a modificarlo en atención a su petición. Estas campañas sucias, vamos a llamarlas así, estas campañas sucias, que se ponen sobre la mesa a raíz de lo que declaró Jorge G. Castañeda, ya lo analizábamos en parte, que de plano decía que el único camino que tenía Xochitl Gálvez era lanzar el famoso Go Negative en contra de Claudio Sheinbaum, incluso con chismes. Obviamente hubo una serie de críticas en su contra. Castañeda, con toda la soberbia que se le caracteriza, se burló en el espacio de Ciro Gómez Leiva, dijo que ahí todo el mundo estaba ardido. Salieron de inmediato Leo Zuckerman, Riva Palacio, ya sabes, sus compadres a defenderlo. Por ahí Riva Palacio incluso se aventó toda una columna diciendo, pues, ¿de qué se ofenden? Si es lo más normal del mundo, ¿no? Es algo común, es algo normal, es algo tradicional. Lo mismo dijo Zuckerman, ambos diciendo a lo mejor lo que no quiere el gobierno es que se enteren de sus muertos en el closet, y es que el gobierno no sabe manejar ese tipo de crisis y por eso se indignan ante esta situación. En lo personal, yo no sé si el gobierno tenga muchos muertos en el closet o no. Por supuesto que si se presentaran señalamientos sólidos, serios, uno sería de los primeros en exigir que se investigaran. Pero lo que se ha mostrado hasta ahora son, perdón, pero puras paparruchas, diría mi querido Ricardo Valderas, puras noticias falsas, puras informaciones totalmente antiéticas, totalmente partidizadas, con la única intención precisamente de manchar y no ni siquiera de discutir, debatir o llevar el tema a otro escenario. Lo que me queda claro es que hay una derecha enfurecida, hay una derecha encolerizada por haber perdido sus privilegios o alguna buena parte de ellos. Y se está dando cuenta en su impotencia que tiene perdidas las elecciones próximas. Y se da cuenta esa derecha que tiene una crisis profunda, que tiene una crisis intelectual muy profunda. No tiene propuestas de Estado, no tiene visión de recomposición de los tejidos sociales, no tienen una propuesta democratizadora profunda, verdadera, no tienen autocrítica, ¿no? Que sería en todo caso un baluarte de la inteligencia política, nos decía en alguna ocasión el maestro Fernando Buen Abad, y nos queda claro que nada de eso tiene esta derecha, para la cual, por supuesto, es más fácil caer en este tipo de estridencias. En lo personal, ya ni siquiera me preocupa tanto el PAN, el PRI y el PRD como institutos políticos, porque me queda claro que no tienen la fuerza política electoral para enfrentarse a Morena. No la tienen, por donde se le quiera ver. Los que son peligrosos son sus papás y sus tíos, los que están poniendo el dinero, por supuesto, los que están lanzando al ruedo a sus diferentes corifeos para tratar de descarrilar esta elección. Unos empresarios que están ahí atrincherados en una especie de batalla mediática, en una guerra por las narrativas, ¿no? Porque lo que quieren es reapropiarse de los recursos naturales, particularmente el litio. Ustedes no saben el golpe que significó para estos empresarios mexicanos y extranjeros la decisión en torno al litio, al mismo petróleo. Elon Musk, bueno, ya se estaba sobando las manos este multimillonario, ajá, uno de los principales promotores de la derecha en América Latina y que ha estado a favor de golpes de Estado, dicho por él mismo. Ahora sí que no es ni información, es opinión, ¿no? Él mismo lo dijo, si tuviera que llevar a cabo un golpe de Estado, lo llevaría a cabo, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Entonces, estamos ante un escenario en donde hay una oligarquía que está empecinada, por ejemplo, en malbaratar el agua de México.
Hay una oligarquía empecinada en regalar la mano de obra del pueblo mexicano. La disputa entonces que se vive en este momento y que tiene un punto culminante el 2 de junio es definitivamente la disputa por nuestros recursos naturales. Es la disputa por la fuerza de trabajo de los trabajadores. Es la disputa por retomar a la hegemonía, ajá, de la corrupción que durante tantas décadas nos lastimó y nos costó tanto. Y al respecto, por supuesto, se observa que las más recientes campañas de desprestigio en contra del gobierno federal son lo que se llama en algunos laboratorios como globos de ensayo, ¿no? Esta hashtag de narco presidente, por ejemplo, ¿no? Tiene una intención muy clara. Incluso todas las que se vieron acarreando desde hace ya varios meses, la idea es medir la capacidad de generación de sentido común, de opinión pública, encadenar con esto una ofensiva que definitivamente veremos recrudecer enfáticamente en los próximos días, en las próximas semanas. Y en un mercado político muy disputado, financieramente suculento, los despachos de consejería política exportan estrategias agresivas y trucos a partidos de derecha en América Central y en el sur, y también a partidos de izquierda, con un resultado a menudo no despreciable, como por ejemplo la obtención de la presidencia de un país. En México, ustedes recuerdan seguramente al español Antonio Solá, vinculado al derechista Partido Popular de su país, o al estadounidense Dick Morris, quien fuera asesor del expresidente Bill Clinton, y que trabajaron para el exmandatario Felipe Calderón Hinojosa durante la tensa campaña electoral del 2006, que lo llevó a la primera magistratura. Bueno, Solá y Morris, quien renunció en 1996 a la campaña para la reelección de Clinton tras salir a la luz su relación con una sexoservidora que reveló intimidades de la Casa Blanca, han sido señalados como eminencias grises de la propaganda sucia de Calderón en contra de Andrés Manuel López Obrador. Esa propaganda que Leo Zuckerman dice, la pudieron haber revertido. Leo, no sea cínico. ¿Cómo iban a revertir una campaña cuando los medios de comunicación le cerraban espacios a López Obrador? Cuando los medios de comunicación se negaban incluso en muchas ocasiones a programar, siendo ilegal, ajá, a programar el spot de el Partido de la Revolución Democrática en ese momento, a la par que el del Partido de Acción Nacional. ¿Cómo? Cuando los noticieros repetían de una u otra manera los programas de entretenimiento, la prensa, ese término de peligro para México, ese cinismo, Leo Zuckerman. Ese tipo de estrategias se fundan en la emisión de mensajes claramente negativos sobre los contrincantes. Le reitero, el López Obrador es un peligro para México. Hoy se replica con Claudia Sheinbaum es un peligro para México o se le va a caer el país a Claudia. Y es una frase que se convierte en síntesis de dardos dirigidos, por supuesto, en contra de tu rival, ¿no? En contra precisamente de aquel o aquella a quien quieres afectar. La estrategia, ¿en qué se centra? Se centra en lo que el lugar común nos quiere hacer creer a los mexicanos. Todos los políticos son iguales, todos los partidos políticos son lo mismo, ¿no? Y por lo tanto la campaña de descrédito lo muestra de esa forma. Por eso la intención de ellos de vincular a López Obrador con el narcotráfico, para que la izquierda se quede sin la herramienta de decir Calderón es un narco, Peña era un narco, García Luna era un narco, para decir, pues López Obrador también era narco, ¿no? Esa es la estrategia principal. Ahora, el golpeteo obviamente será más fuerte. Los defensores del sistema de enjuagues, corruptelas, serán con todo. Aprovecharán todos los medios disponibles. Hoy lo decía Claudia Sheinbaum, que había que estar preparados y unidos precisamente, ¿no? Porque va a haber notas periodísticas, va a haber cámaras escondidas, va a haber videoescándalos, redes sociales, escarnio público, rumores infundados, todo para intentar evitar que Morena siga creciendo. Entre tanto, en las redes sociales se respira ya un ambiente de tensión, de debate enconado, que también va creciendo, se va polarizando, aún más, ¿no? Que el análisis político como tal. Ya ni siquiera hay una discusión real analítica. Hay una sarta de mentiras, de bots, de ofensas y demás, ¿no? Y todo esto va a seguir creciendo de aquí al 2 de junio. Ni Facebook ni Twitter existían en los tiempos de esa convulsa campaña política del 2006. Y con estas plataformas como instrumentos mediáticos va a resultar muy factible que se resquebrajen muchas, pero muchas amistades y seguidores, por cierto. Ahora, con base en la experiencia de la campaña sucia generada por el sistema y que aprovechó impecablemente el PAN en 2006, ¿no? El artífice de esa campaña, Antonio Solá, ¿usted sabe que se propuso para López Obrador en 2018? Solá se le acercó a López Obrador, le dijo, oye, yo trabajo contigo. Por supuesto, López Obrador lo mandó a freír espárragos, ¿no?
Pero Morena se enfrenta también a una realidad, que hoy lo decía Claudia Sheinbaum, se enfrenta a la disyuntiva de seguir corriendo el riesgo de hacer oídos sordos a las inevitables campañas sucias que se avecinan, responder fuego con fuego, como ya pasó con este tema de los números telefónicos, o mantener una postura ejemplarmente ética en la que no se caiga en absolutamente ninguna provocación. A mí me parece, puede llamarme usted inocente, pero yo creo que este escenario es el más complicado, pero el más correcto. Que no caiga en provocaciones, Morena. Que juegue con las armas de la verdad, en pocas palabras. Que a cada mentira que estos personajes lancen, Morena lance verdades, porque de eso se trata, a final de cuentas. Ya vimos, por ejemplo, en el INE, ¿no? El representante del PAN que pide que se calle a las encuestadoras, que porque dice que altera la democracia, ¿no? Hay una frase de Siddhartha Gautama que dice que somos lo que creemos que somos. Bueno, el maestro Enrique Dussel, que en paz descanse, añadió sabiamente también que somos lo que hacemos. Max Cortázar, la mano de Calderón, ha acelerado la confrontación en lo cotidiano en la actual campaña, pero sobre todo ha operado la evidente campaña supermillonaria que busca debilitar la delantera de Claudia Sheinbaum. Y aunque la elección se dirime entre las candidatas, obviamente se le pide también al INE, que es un actor en esta contienda y que ya desde la salida de Lorenzo Córdoba y parte de su camarilla adolece de falta de credibilidad, eficiencia, imparcialidad, objetividad e independencia política, bueno, que cumpla con su trabajo, que cumpla con su trabajo y que busque precisamente parar en lo que cabe esas campañas sucias que no están ayudando en nada precisamente a la democracia de de nuestro país. Córdoba, por ejemplo, fue el único orador en el mitin del magnate Claudio X González, ¿no? La cabeza visible de esta oligarquía derrotada. En 2018 el desenlace fue indiscutible debido a la contundencia de la votación, pero el proceso no estuvo exento de malas prácticas como la compra de votos, quema de materiales electorales, mapachismo, ataques armados, hubo varios asesinatos, nada de lo cual fue considerado de suficiente gravedad por el organismo electoral. Entonces, Lorenzo Córdoba mostró precisamente que fue un tipo sumamente parcial, un derroche, una desmesura, censura en contra de sus opositores y por eso el INE en primera instancia tendrá que atajar las campañas sucias con base, por supuesto, en en sus posibilidades legales. Finalmente les comento que en esta elección presidencial de 2024 también se pone a prueba la politización del pueblo de México, pues en juego obviamente estará el proyecto de nación entre el neoliberalismo y el llamado humanismo mexicano, que se empiezan a sentar las bases, pero que aún requieren unas profundas reformas constitucionales para arrebatar por completo todas las áreas capturadas por grupos de intereses creados. Y la contienda electoral implica, entre muchas cosas, que los oligarcas o los pobres se van a beneficiar. ¿Quiénes se van a beneficiar del erario? ¿Los oligarcas o el resto de nosotros? ¿Quiénes se van a beneficiar de los recursos naturales? ¿Quiénes se van a beneficiar de la fuerza del trabajo? Y también representa la disyuntiva entre la consolidación de los derechos sociales o su definitiva extinción, así como el respeto a los derechos humanos o, de nueva cuenta, la conversión de estos servicios privatizados a los que solo accede quien tiene dinero. En juego está, pues, el no retorno al pasado corrupto y violatorio de los derechos humanos y colectivos. Si les gustó el video, por supuesto, déjenos el like, ya lo sabe, compártanlo, déjenos su comentario, suscríbanse, eso es muy importante para nosotros, sin olvidar, por supuesto, que si hay chance, échenos el super chat, échenos, por supuesto, nada más ni nada menos que el super gracias. Yo, como siempre, le agradezco el favor de su atención y nos vemos en los próximos días. El lunes, por ejemplo, mañana, entrevistas con Luis Guillermo Hernández estará con nosotros, estará también con nosotros Pedro Iniesta analizando el tema de la seguridad y el maestro Raúl Romero con el tema del ejército mexicano. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.